Buenas noches, hermanos. Vamos a el libro de Salmos. Hoy vamos a continuar en el capítulo número 15. Vamos a leer capítulo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Padre, te damos gracias porque podemos estar juntos, Dios, porque podemos considerar esta escritura. Padre, danos sabiduría y entendimiento, Dios. Gracias porque nos das la oportunidad de disfrutar tu palabra, Señor, de ser confrontados por ella, Señor, de ser animados. Te suplicamos que nos ayudes a entender, que estas palabras puedan grabarse en nuestro corazón, en nuestro entendimiento y que puedan modificar nuestra conducta y carácter. Padre, bendito eres. Amén. Ok, en el capítulo 15 nosotros, este capítulo 15 inicia con una pregunta. Si ven en el titulito que a lo mejor algunos de ustedes tienen a diferencia de otros, simplemente menciona Salmo de David. No da alguna otra indicación, alguna otra cosa aparte, pero inicia con una pregunta: ¿quién habitará en tu tabernáculo? Y la segunda es: ¿quién morará en tu monte santo? Cuando nosotros vemos descrito la vida de David en el libro en Primera de Samuel y en Segunda de Samuel, cuando estuvimos estudiando, vemos que todavía durante el tiempo de David estaba el tabernáculo. El tabernáculo, incluso cuando trata de traer el arca del pacto, se acuerdan todo el relajo que pasa, que se muere Pérez Usa y todo eso, ¿no? Pero entonces vemos, si recuerdan, estuvimos leyendo que durante un tiempo el tabernáculo estaba en un lugar y el arca estaba en otro lugar. Y este salmo se ubica en ese periodo de tiempo. Ahora hay dos preguntas, vuelvo a repetir. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? La palabra aquí habitará y aquí es la palabra morará. Cuando nosotros las leemos en español podremos decir, bueno, es que son sinónimos, habitar y morar. Pero en hebreo tiene el habitar tiene más como una relación con el visitar, cuando alguien llega como un invitado, y recuerdan todas estas costumbres de etiqueta y de hospedaje en el Oriente, en el que cuando venías a la casa de alguien, él como te cuidaba de todo, todo estaba bajo su cargo. Bueno, habitar es algo temporal, pero morar pues sí es algo como más permanente. Entonces, vamos a volver a leer. David pregunta a Jehová: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Sabemos que el día de hoy nosotros somos tabernáculo o somos ese lugar donde habita Dios. Entonces, cuando leemos esto, podemos entender que sería raro verlo desde esa perspectiva. Más bien hacia donde David estaba hablando era: ¿quién puede estar en tu presencia? Convivir con tu presencia, ¿sale? Entonces, en el tabernáculo era donde Dios se manifestaba. Y en el arca del pacto, pues era donde Dios también se manifestaba, sobre la bandeja que está arriba, que era el trono de gracia. Entonces, vemos estas dos preguntas que tienen ese enfoque. ¿Quién puede estar o presentarse delante de tu presencia, convivir o habitar en medio de tu presencia? En ese tiempo, obviamente los únicos que podían estar y acceder a la presencia de Dios, vamos a usar esa palabra, eran los sacerdotes, y más específicamente el sumo sacerdote, una vez al año, donde podría entrar hasta el lugar santísimo, que es donde se manifestaba la presencia de Dios. Ahora, obviamente, David como rey, él no podría hacer esto, no podía quedarse a vivir en el templo, ¿sale? Pero, nuevamente vuelvo a hacer hincapié en esto, no está hablando precisamente o únicamente del lugar específico, sino está hablando de primero, visitar o acercarse a la presencia de Dios y después quedarse ahí. Ahorita ya lo leímos.
Y las frases, los versículos que siguen a continuación, hacen referencia a obras, ¿vale? Sabemos y entendemos todos el día de hoy que a lo mejor si tuviéramos una lectura descuidada de este capítulo, podríamos entender que la base del acercamiento a Dios es nuestra propia justicia, lo cual este capítulo no está describiendo, claro está. Vamos a ver de qué está hablando. Siguen estas dos preguntas que tienen que ver quién puede estar, quién puede disfrutar, quién puede llegar, experimentar su presencia y decir, yo me quedo aquí. Es lo que está ahí. Después dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo. Ahora, tenemos que considerar lo siguiente. Nosotros, cuando leemos versículos que están relacionados con nuestra salvación, todos creo que tenemos más que claro que nuestra salvación es producto o es resultado de poner nuestra fe en Cristo Jesús. Nuestra salvación es el resultado de su sacrificio en la cruz por cada uno de nosotros y es un acto de gracia. Incluso cuando nosotros lo leemos, la palabra de Dios lo describe así perfectamente diciendo, el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia o tomada por justicia. Entonces nos describe claramente que nuestra justicia no tiene nada que ver con nuestra salvación. Es su justicia imputada en nosotros. Ahora, cuando leemos este versículo, entonces, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, cuando nosotros ahora podemos leer este versículo, tenemos que entender que nuestra justicia no nos lleva a la salvación, pero que su salvación produce justicia en nosotros, la justicia de Cristo en nosotros, y que por supuesto la santificación produce una transformación en nuestras vidas. Leíamos, ya no sé cuándo leíamos, pero leímos hace poco, en algún lugar con alguien leí Segunda de Pedro. Y me gustaría que la pudiéramos... sí, ayer leímos Segunda de Pedro en una clase. Vamos a Segunda de Pedro. Y que también la hemos estado leyendo últimamente aquí. Segunda de Pedro, capítulo 1. Es un capítulo fascinante esta parte. Como todas las cosas que pertenecen a la vida, versículo 3, y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Entonces, lo que nos describe aquí, que todo lo que está relacionado con esta nueva vida, con la posibilidad de poder hacer actos piadosos, buenos, todo es producto de su poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces nos describe que esta capacidad, como lo describe también Juan, que aquel que es nacido de nuevo no peca, porque su simiente está en nosotros. Entonces el conocimiento de aquel produce esto, nos transforma, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, nosotros vemos descrito aquí en Pedro que al ser partícipes de este nuevo nacimiento, también somos partícipes de esta nueva naturaleza divina. Esto que estamos leyendo aquí es la consecuencia de estar en su presencia. Esto es lo que debe y produce al creyente estar en su presencia. Otra cosa que tenemos que pensar cuando empezamos a leer esto. Veíamos hace tiempo que el creyente puede contristar al Espíritu Santo y apagar al Espíritu Santo y resistir al Espíritu Santo según las Escrituras. Cuando nosotros hablamos de contristar al Espíritu Santo es por causa del pecado. Y esto es algo que también tenemos que tener en cuenta cuando leemos esto. Ahora, habiendo dicho esto, ¿qué es lo que produce su justicia? ¿Qué es lo que produce su presencia? Dice, ¿quién puede morar? ¿Quién puede quedarse y disfrutar? Bueno, aquel, dice, que anda en integridad. ¿La integridad de quién? De Dios. Y hace justicia. Ahora, veamos esto. Dice, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua. Vuelvo a leer. El que anda en integridad y hace justicia. Número 1. ¿Y el que habla verdad en dónde? ¿Cómo es esto? Porque podríamos decir, bueno, el que habla verdad con su boca, pero el que habla verdad en dónde? Y como resultado, el que no calumnia con su lengua. Y como resultado, el que no hace mal al prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Entonces, aquel que tiene
que está viviendo de esta forma puede estar seguro que la presencia de Dios está con él. ¿Cómo podemos decir esto? Vamos a las cartas de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Entonces Juan nos dice, esto yo lo escuché de Cristo y esto se los repito a ustedes, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, pero o andamos en tinieblas, entonces estamos mintiendo porque no es verdad que podamos tener comunión con él si andamos en tinieblas. ¿Por qué? Porque él es luz y no practicamos la verdad. Un tema del cual ahorita estamos con la pregunta, ¿cómo podemos hablar verdad en nuestro corazón? Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Nuevamente, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Entonces nos describe que la presencia de Dios, que Dios es luz. Si decimos que tenemos comunión con él, es decir, si decimos que habitamos en su presencia, que estamos cercanos a él, pero nuestra vida es una evidencia no de justicia, no de integridad, pues estamos mintiendo. ¿Por qué? Porque no estamos practicando la verdad. Entonces, aparte de esto, y vamos a regresar aquí al Salmo. Salmo nos dice, el que anda en integridad y hace justicia. La presencia de Dios requiere de cada uno de nosotros que andemos en luz. Porque de otra forma, dice, el que habla verdad en su corazón, es decir, el que está practicando en su corazón, no únicamente en lo externo, sino en su corazón, la verdad. Y como resultado, la comunión con el prójimo, como la describe aquí. Dice, no practicamos la verdad, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces el resultado de estar en la presencia de Dios es no solamente el practicar la verdad, sino la comunión que podemos tener con los demás. Y por lo tanto, alguien que anda en luz y que tiene comunión con su prójimo, con los otros, no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, no admite reproche alguno, es decir, como que estén chismeando, sino que no presta oídos para el chisme. Ve la maldad como maldad, no justifica al impío. Dice, pero y al mismo tiempo honra a los que temen a Jehová. Y hay una frase que me gustaría que pudieran ustedes analizar si en algún momento la ha pronunciado su boca. Cuando estamos de alguna forma lastimados o enojados con algún hermano, algún creyente, dice, es que he encontrado más amor en los del mundo que en los de la iglesia, ¿no? Y puede ser que le hayamos dicho así como con ese desdén por lo que me hicieron, pero aquí el Salmo dice, bueno, dice, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, o sea, ve el pecado y al pecador como pecador, y aquellos que han sido comprados por la sangre de Cristo, digo, no justifica su maldad, pero son tus hermanos. Y dice, el que aún jurando en daño suyo, es decir, que a pesar de que caminar en la verdad le produzca algo, un menoscabo, sigue caminando en la verdad. Dice, por eso no cambia. Quien su dinero no dio usura, es decir, cuando prestó a alguien, cuando dio a alguien, no dijo, bueno, pero va a ser una tasa del 5% semanal, sino que prestas o que das simplemente por dar. Dice, ni contra el inocente admitió cohecho. Y aquí, cuando leo esto, digo, bueno, yo siempre pienso, ¿cuánto va a tener que dar cuentas todos nuestros gobernantes? A veces pudiéramos pensar que todo esto va a pasar o pasa, que era lo que leíamos la semana pasada, cuando dice que decía el justo, Dios, ¿hasta cuándo, no? Pero hay un día, hay un momento en el que Dios va a traer a... Dice, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Entonces, esto que es el fruto de andar en su presencia, mantenernos en su presencia, nos mantiene en él. ¿Sale? Capítulo 16. ¿Podría alguien ayudarme a leer el versículo 1 y 2? Ok. Tiene NTV, ¿verdad, hermana? ¿O NBI? NTV. Cuando lo leo, cuando se lee este versículo, hay algunos que nos ayuda a explicar, pero aquí, no sé si alguien, bueno, los que tengan Reina Valera dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Y creo que en este caso sí NTV no le hace nada de justicia porque con ese manténme a salvo es como un poquito como, bueno, a mi parecer un poco más limitado porque guárdame, tendríamos que pensar, guárdame de qué, ¿no? Y a lo mejor podríamos pensar de la maldad, del pecador, pero dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Y
Me gustaría que pudieras reflexionar en esto. Dice, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí no hay para mí bien fuera de ti. Y muchos dicen, bueno, sí, eso es lo que yo le he dicho a Dios, ¿no? Y a veces decimos, Dios, guárdame de no dudar. Pero a veces también puede ser, oye Dios, guárdame de no volverme jactancioso. Guárdame de no tener un pensamiento acerca de mi fe mayor del que debería de tener. O Dios, guárdame de la tentación. Guárdame de los que me hagan dudar. Y es lo que está diciendo, o sea, Dios, yo he decidido confiar en ti. Te ruego que me ayudes a caminar en esto. Hace tiempo escuchaba a un pastor que decía, en cuanto a la confianza en Dios, dice, ha de ser, o es como injusto, decirle a Dios, Dios, he intentado, pero no puedo confiar en ti. O Dios, me cuesta mucho trabajo confiar en ti. Y este pastor decía, ¿puedes ver qué insultantes son estas declaraciones a una persona, a un ser, a Dios, que nunca ha fallado? Dice, piensa si alguien te dijera, es que he intentado confiar en ti, pero no puedo. ¿No te sentirías ofendido que te dijeran eso? Y entonces, cuando dice, guárdame, oh Dios, no es porque esté describiendo, es que ya no puedo confiar o no, sino quiero permanecer en esto. Sé que puedo confiar en ti, pero mi corazón tiene un problema, ¿no? Entonces, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, o sea, te comprometiste. No hay para bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Y vuelve a tratar el mismo asunto, ¿no? He puesto mi confianza en Dios. Para mí no hay nadie fuera de ti. Tú eres mi Señor. Y por lo tanto, o como resultado, yo puedo encontrar complacencia en aquellos que han sido santificados. Y vuelve a regresar al asunto de la comunión que tenemos entre los santos. Efesios y Filipenses tratan este tema de la unidad en el Espíritu y es un asunto que como creyentes debemos de meditar con más detenimiento, cómo la relación con Dios capacita y facilita al creyente la comunión con el creyente. Cuando encuentras en tu vida una dificultad para relacionarte con otros creyentes, es porque debe crecer tu comunión y tu relación con Dios. Entonces, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven, y no sé si todos tengan esta misma palabra, debería de, que sirven diligentes a otro Dios. Entonces, no dice, no como los que sirven a otro Dios, sino diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Y David está hablando de aquellos que posiblemente de palabra servían a Dios, pero con diligencia o en su día a día, su trabajo, su labor, su esperanza, su ser, demostraba sumisión a otras cosas. Y dice que se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Escuchaba hace rato a un pastor hablando de la idolatría. Él decía, cuando estás en problemas, ¿a quién o a qué es a lo primero que acudes? Y es un ejemplo que se usa muchas veces, pero él iba mucho más allá. Decía, cuando estás triste, ¿qué es lo primero que haces? Cuando estás feliz, ¿a quién acudes? Cuando estás en depresión, cuando tienes problemas. Y decía llegar al punto, o cuando estás solo, cuando tienes momentos de ocio, ¿qué es lo que haces? Cuando tienes vacaciones, ¿a qué es a lo que te dedicas? Y él decía, juntando todas estas respuestas puedes tener una imagen, una idea de qué es lo que amas y a quién sirves. Decía, porque hay quienes en momentos de depresión acuden a los vicios, hay quienes acuden a las amistades, acuden a relaciones pecaminosas. Y empiezas a hacer toda una lista acerca de cosas y al final dice, ahora puedes más o menos ver qué es lo que amas. Y él menciona que el patrón generalmente te amas a ti, porque buscas formas de estar feliz, de estar bien. Y bueno, decía esto porque dice, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otros. Y podemos encontrar dolor, lo amargo que es abandonar a Dios. Dice, yo no ofreceré sus libaciones. Dice, ni siquiera mis labios ni siquiera van a mencionar el nombre de sus ídolos, de sus dioses. Es decir, como creyente que ha decidido
confiar en Dios, que Él es mi Señor, no voy a tener que ver nada en lo que ellos hacen. Y quiero que podamos ver aquí, hermanos, que si bien tenemos libertad en Cristo Jesús, y este rollo que muchos preguntan, es que ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde podemos? ¿O qué si podemos? Y generalmente se utilizan versículos como el de, todo me es lícito, pero todo me conviene. Pero aquí David está presentando algo. Como yo amo a Dios, voy a estar lo más posible alejado de lo que no es Dios. Ya no se trata de cuánto puedo acercarme sin estar pecando, sino él llega al punto de decir, ni siquiera mis labios van a mencionar sus nombres. No tengo nada que ver con ellos. Y esto es algo que creo que en lo personal debemos de considerar si de alguna forma hemos sido partícipes de este mundo y de la adoración de este mundo. Dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Alguien podría volver a leer versículos 5 y 6? Otra vez, Cinti, por favor. En el libro de Números, cuando Dios empieza a repartir porciones, empieza a repartir ciudades, territorio a las diferentes tribus. Llega a la tribu de Leví, capítulo 18 de Números. Y es hermoso cuando ves estas palabras. Todas, desde el signo de todas las ofrendas elevadas de las causas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, las han dado para ti, para tus hijos y para tus hijas, contigo por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo delante de Jehová, para ti y para tu descendencia contigo. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad. Y aquí a lo mejor Aarón puede haber dicho, chin, pues ya no nos tocó nada, ¿no? Dice, ni entre ellos tendrás parte. No vas a tener heredad ni vas a tener porción. Pero le dice algo que sobrepasa toda herencia o toda. Dice, yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los... Bueno, es otro. Pero vuelvo a leer, dice, y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte, tu heredad en medio de los hijos de Israel. Hay otra porción en Números que vuelve a repetir lo mismo. Yo soy tu herencia. No vas a tener territorio, pero porque yo soy tu herencia. Y aquí David está diciendo algo muy similar. Dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Mi vida, el bien que ha venido a mí es por ti. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Ahora, vamos a ponerle pausa y vamos a regresar a esto. Jehová, capítulo 15. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Entonces, David, siendo rey y escribiendo esto, nos está describiendo que a lo mejor él teniendo todo, como humanamente, porque era el líder supremo de la nación, pues básicamente poseía todo, ¿no? Él podía pedir lo que sea, pero él expresa un deseo, estar contigo, dejar esto atrás y estar contigo. Y después de que describe el carácter del que habita con él, reafirma en el capítulo 16 su deseo de poner su esperanza en él, de que él sea su Señor, es decir, renunciar a su señorío y abrazar el señorío de Dios. Y entonces descubre y presenta, dice, sí, tú eres dice, es hermosa la heredad que me ha tocado. El seguir a Cristo en la vida presente implica sacrificios para el creyente. El privarnos de algunas cosas, en el caso de otros de muchas cosas, en el caso a lo mejor de otros de muchas cosas, experiencias, relaciones, posesiones. Y algunos ven esto con cierto como que, ay, es que pues como soy cristiano no puedo, ¿no? Pero eso es algo, es una pobre visión de lo que tenemos en Cristo. Y nuevamente, pongamos ahí pausa y vamos a Pedro, donde estábamos hace ratito. Segunda de Pedro, capítulo 1, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia.
vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces describe que aquellos que entienden y disfrutan y aman lo que Dios ha hecho y que echando mano de la salvación, no solamente dicen soy salvo, sino que disfrutan esa salvación y que esa salvación, esa fe los lleva a caminar en esta virtud, la virtud en el conocimiento de dominio propio, dice, no van a estar sin fruto, van a abundar en fruto. Y entonces vemos aquí a un hombre que entendió qué hermosa es la heredad que me ha tocado. Esto es todo lo que esto es todo lo que quiero. ¿Se acuerdan cuando Jesús le decía a sus discípulos en el Evangelio de Juan, oigan, ustedes también se van a ir con ellos? Y Pedro y Juan responden, ¿pero a dónde más iremos? No hay nada. Para nosotros ya no hay nada fuera de ti. Es hermosa la heredad que me da. Bendeciré a Jehová que me aconseja. ¿Puede leer alguien el versículo 7? Entonces dice, bendeciré a Jehová por el consejo que me da, que me está aconsejando. Y nos pone un asunto. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Salomón, en un salmo de Salmón más adelante, alrededor, creo que es el 127 o 125, él dice que es como infructuoso aquellos que se quedan hasta tarde meditando, preocupándose por las cosas, si Jehová no está con ellos. Pero aquí David no está presentando a alguien que está como asustado. Dice, porque aún en las noches, estando hasta altas horas, dice, me enseña mi conciencia. Uno puede decir, bueno, no será lo normal decir que me enseña Dios, pero aquí creo que, o estoy convencido de que el enfoque o está llevándonos a lo que dice Romanos capítulo 12, ¿no? Cuando nos presentamos delante de Él como este sacrificio vivo, santo, agradable, dice para que puedas conocer su voluntad, pero dice que todo esto es a través de la renovación, de la transformación de nuestro entendimiento. Entonces, cuando Dios transforma nuestro entendimiento, cuando lo juntamos con Josué, cuando dice, y meditarás de día y de noche, lo que estamos leyendo aquí es esta meditación. Entonces, aquel que medita en Jehová, que persevera en Jehová, aún en las noches, cuando uno está descansando, Dios en esa meditación puede hablar a nuestro corazón. Y no sé si en alguna ocasión te ha pasado, ¿no? Que estás todo el día con un versículo pensado que estás acostado y dices, entonces a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y mi gozo, y se gozó mi alma. Versículo 9, ¿lo puede leer alguien? Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Este salmo o esta porción es considerada como un salmo profético, un salmo mesiánico. Y esto es, del versículo 9 al versículo 11, es cumplido en Jesucristo cuando Él está orando en el huerto del Getsemaní. Dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposa confiadamente. Y vamos a Marcos. Ahorita que leyó Marquitos, vamos a Marcos, nomás porque lo leyó. Vamos a Marcos capítulo 14, que es lo que estuvimos leyendo hace un par de meses. Capítulo 14, versículo 32. Si recuerdan, dice que después de haber leído el Salmo, como dicen en otros evangelios, salen hacia el huerto de Getsemaní para orar. Y dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro y a Jacob y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Entonces Jesús, ¿se acuerdan cuando estábamos leyendo esta porción? O sea, realmente les dijo, quédense aquí conmigo, necesito esa compañía, ¿no? A pesar de que Él iba a tener esa comunión con el Padre a través de la oración, estaba a través de esto modelándonos qué es lo que hacemos en momentos de angustia. Y primero nos describe que Jesús estaba tan angustiado, dice, hasta la muerte, me siento terrible.
quiero que se queden conmigo. Y conocemos la historia. Se quedaron dormidos. Se fue un poco más adelante y se puso a orar. Expresó para que nosotros podamos tener testimonio al Padre su petición, pero al mismo tiempo la sometió a sus designios. Regresó y les dice, oigan, ¿no han podido orar conmigo? ¿No han podido velar conmigo? Y les dice algo relevante para lo que estamos viendo. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y cuando estamos leyendo aquí en Salmos, dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Nosotros leemos esto que Jesucristo le dice a sus discípulos. O sea, tu espíritu, y creo que, o espero que nos identifiquemos varios con esto, o sea, queremos hacer la voluntad de Dios. Queremos andar en integridad, queremos andar en verdad en el corazón. Y tenemos ese deseo y nos hemos comprometido con Dios. Como en el 16, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Pero hay un asunto, nuestra carne es débil. Pero cuando el creyente, y como lo vemos aquí en Jesucristo, se somete a Dios, tiene esa comunión con Dios, esa perseverancia y esa cercanía a Dios, aún esta carne que es débil, como lo dice aquí, mi carne también reposará confiadamente. También puede ser sometido en la angustia a Dios. Y no sé si te ha pasado, si has pasado por momentos de ansiedad o de temor extremo, que dices que entiendo que es que tú tienes el control, pero no sé por qué mi cuerpo se sigue sintiendo así. Y también David lo expresaba, dice, alma mía, ¿por qué te abates? ¿Aún has de alabar a Dios? Entonces él estaba diciendo, cuerpo, ¿qué onda contigo? O sea, vamos a alabar a Dios, ¿no? Y es lo que está diciendo, o sea, está diciendo, bendeciré a Jehová que me aconseja, y está hablando de esa meditación, y Jehová he puesto delante de mí. Entonces está hablando de esa búsqueda constante, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón. Entonces cuando recibimos esa consolación, esa llenura, esa presencia de parte de Dios, dice, mi alma se goza en medio de las circunstancias, mi carne también reposará confiadamente. Y vemos este versículo que se cumple, Jesús, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Regresamos a Marcos. Dice, la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y lloró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí se acerca el que me entrega. Y vemos a Jesucristo modelándonos lo que puede producir la presencia de Dios en nosotros, una decisión acerca de el propósito y de la obediencia. Jesucristo, conociendo la hora, su propósito, caminó en obediencia fortalecido por el Padre, ¿no? Entonces, lo hablamos mucho más amplio cuando estuvimos estudiando Marcos, pero hemos aquí descrito esto, ¿no? Que aquellos que se acercan a Dios, porque está esta decisión de decir, yo he puesto mi esperanza en Él, pero está esa petición de decir, Dios, ayúdame, porque, o sea, esto es lo que quiero, pero necesito tu ayuda. Necesito que me ayudes a permanecer en esto. Y cuando estamos en esa búsqueda constante y ese constante alimento en Dios, entonces aún nuestra carne que es débil se puede someter a Él. Y en Jesucristo se cumplió esto, ¿no? No dejarás mi alma en el Seol, hablando de la resurrección. Pero al mismo tiempo, a nosotros, cuando leemos esto, podemos entender lo mismo. Porque mi vida no se acaba aquí. Esto no es todo. O sea, estos problemas de aquí son transitorios. Son herramientas para que Cristo me perfeccione, para que su carácter sea puesto en mí. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y esto también es verdad en él. Jesucristo prometió que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y después presenta la esperanza. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En contraste, versículo 4 de este mismo capítulo, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Pero cuando caminamos en Dios y Él nos muestra la senda de la vida, es decir, transitamos por ella, podemos encontrar que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Vamos a orar.
Padre, gracias por esta porción. Te ruego que a través de estas palabras que tu Espíritu inspiró a David para orar, para perseverar, para buscarte, Dios, podamos ser animados, Dios. Padre, a veces nuestro vocabulario para orar es tan limitado. Tu bendición y tu amor es tan vasto, multiforme gracia se presenta y se manifiesta y se revela en nuestra vida de maneras y con personas tan diferentes, Dios. Padre, te ruego que a través de estas palabras cada uno de nuestros corazones pueda ser animados a rogar de ti, Señor, a inquirir de ti, el perseverar en tu presencia, Señor, que haya un deseo de buscarte. Y Padre, que esta decisión que ahora hemos tomado, que sí sabemos que tú has puesto el querer y como el hacer, Padre, pero que puedas ayudarnos a caminar, que pongas delante de nosotros, que nos muestres esta senda de la vida y que podamos caminar contigo y en ti, Padre. Bendito eres. Amén.